Y seguimos charlando con Julio Castellarín, ahora con detalle por detalle de lo que necesitan los cultivos y cómo se trabaja. Respecto a la fertilidad química, ¿con qué nivel de fertilización se trabaja una rotación como la que decimos nosotros? ¿Cuánto de cada cosa, en qué cultivo? Claro, nosotros no damos en ese caso una recomendación porque no existe un número exacto. Me refiero que todo, sí, por supuesto, por eso ahí llevo los ensayos finos, en cuanto a cuánto mineraliza o cuánto nitrógeno deja cada uno de los cultivos. Entonces, en base a eso tenemos un diagnóstico, es decir, fundamentalmente en base a un análisis de suelo, en base a ese análisis de suelo que sería lo que nos oferta el suelo en ese momento, más la posibilidad de que se mineralice el rastrojo que nos deja el cultivo anterior y por supuesto un diagnóstico en base a la capacidad de acumular agua en ese año que tenga el suelo o durante la campaña, me refiero por el agua de lluvia, cuánta cantidad de agua útil nos deja. Entonces en base a eso hacemos un diagnóstico y partimos con un nivel, más o menos un umbral de los cuales debemos partir como para fertilizar y cubrir esa necesidad de nitrógeno. Es decir, me refiero al umbral. Si tenemos tanto de nitrógeno podemos llegar, o de fósforo, a tal nivel de rendimiento. Por lo tanto, necesitamos agregar tanto nitrógeno para llegar a ese umbral. Si te querés acercar a los techos posibles que te da la humedad, por ejemplo, sí, y el tipo de cultivar que estás poniendo, tenés que hablar de muchos kilos de aporte de fertilizante por hectárea. El tema está que dependerá, claro, todo cuando queremos elevar rendimiento, indudablemente el rendimiento se hace en base a una buena nutrición y una buena, digamos, cantidad de agua. No lo podemos pensar, los techos de producción o llegar a un máximo de nivel de producción sin haber agregado o haber hecho un aporte importante de los nutrientes. Sí, estoy hablando no solamente de nitrógeno, yo recién mencioné nitrógeno, sí, lo que estamos haciendo muchos ensayos es una nutrición balanceada. Es más, también estamos analizando el aporte o la necesidad de meso y de micronutrientes, no solamente los macronutrientes como nitrógeno, fósforo y azufre, sino también de algunos micros muy importantes en soja, que se están llevando a cabo ensayos, están analizando, y boro, por ejemplo, se está analizando, molibdeno, y hay otros en algunos otros cultivos. Por ejemplo, en trigo hemos analizado cloro, que es también un micronutriente. En maíz también hemos analizado zinc y se sigue analizando. Es decir, que no solamente estamos viendo el aporte de los macronutrientes, sino también de meso y micronutrientes para los diferentes cultivos. En este sentido, los proveedores de fertilizantes, ¿trabajan con ustedes? ¿Trabajan con ensayos propios a campo? ¿Cómo van evaluando? Los proveedores normalmente, los principales, si tienen alguno de los productos nuevos, sí, vienen aquí al INTA y establecen que hagamos algunos ensayos. Ellos toman digamos, eso informe y bueno, lo utilizan también para difusión. Aunque nosotros tenemos también que esos ensayos los utilizamos para hacer demostrativos. Es decir, que son parcelas grandes, no lo hacemos en parcelas pequeñas, como para que vengan productores y técnicos del área y aprovechen estas experiencias. O sea, no quedan, digamos, en el interior de la estación experimental, sino que tratamos de difundirlos. Cuanto mayores rendimientos se quieran lograr, y de hecho todo el mundo apunta a eso, más fino tenés que trabajar en este tema. Indudable, no queda duda. Es decir, afinar la composición del rendimiento, o sea, lograr un buen rendimiento es la composición de muchas cosas. Es decir, no solamente de mayor cantidad de los granos, sino también afinar control de malezas, que hay muchos puntos, como en el caso de muchos cultivos, digamos, estivales, hay algunas malezas que ya se están volviendo resistentes a los principales herbicidas que se utilizan. Y requieren un manejo un poco más fino y observar la ecología de la maleza, como dice nuestro compañero, digamos, el que está trabajando, el especialista en maleza, habla que ya no es ver el producto, a ver qué le he hecho, sino cómo se comporta.
ecológicamente esa maleza en los diferentes lotes. Entonces, eso es afinar, digamos, un poco más. Y por supuesto después lleva todo el resto de afinar, hacer umbrales en cuanto al control para plagas, enfermedades, y por supuesto llevaría después la fecha de siembra, afinar correctamente con el híbrido que vamos a sembrar, y por supuesto después todo afinar la nutrición. El hecho de que haya mucha gente que arrienda lotes, contrata lote, alquila, y que son periodos cortos, ¿no te complica toda esa cosa? Ese es uno de los problemas que yo creo que ya tendría que ir un poco más allá de lo que nosotros estamos viendo. Me refiero más allá a una legislación adecuada. Es decir, por tan poco tiempo lograr ese arrendamiento lleva a que, digamos, el propietario de la tierra se le vaya degradando más ese capital y tampoco beneficia a la persona que arrienda. Por lo tanto, porque va logrando cada vez menos rendimientos en ese tipo, porque lo único que le queda por los valores que tiene es hacer soja. Entonces yo creo que la idea es hacer una legislación con un tiempo adecuado como para que se logre los beneficios que tiene una adecuada secuencia de cultivos, o por lo menos que se plantee para cada situación qué secuencia es la más adecuada, y así tener beneficios para el suelo y por supuesto beneficios tanto para el que posee la tierra como para el que arrienda, ¿no? En eso estamos. Muchísimas gracias. Se terminó la entrevista con Julio, hablamos del cultivo, se terminó con la mateada. Y ahora, después del corte, enseguida vamos a hablar con Juan Carlos Núñez sobre el tema de algodón. Es el presidente de la Asociación Argentina de Mostadores de Algodón. Después del corte.